De hecho, las amazonas Banamigdal habían sido mágicamente transportadas fuera de Egipto por la diosa hechicera Circe. Negoció conceder la inmortalidad de las amazonas de Banamigdal si realizaban la tarea de eliminar a las amazonas de Temisquira. La guerra se produjo durante 2 días sangrientos. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira, especial Amazonas de Banamigdal, quinta parte. Antes de que los planes de Circe se realizaran por completo, ella transportó a toda la isla a una dimensión demoníaca, donde ambos lados de las Amazonas fueron atacados sin descanso por miles de criaturas horribles. Las 2 tribus amazónicas quedaron atrapadas en esta dimensión durante casi 10 años, aunque solo se habían ido de su propio plano de realidad durante unos meses, y aprendieron a trabajar juntas y confiar mutuamente para defenderse de las hordas de demonios. Cuando la amenaza de los demonios había sido sofocada, Hipólita dio el lado opuesto de Temisquira a las amazonas de Banamigdal, en un gesto de buena voluntad. Algunas se quejaron de que era un páramo estéril, pero otras estaban felices de tener nuevamente un lugar al que llamar hogar. Comenzaron a construir una ciudad basada en su hogar, destruido en Egipto, y lo llamaron Nueva Banamigdal. Más tarde, y después de muchos acontecimientos que golpearon fuertemente a ambas ciudades amazonas en la isla, Circe controla la mente de Hipólita y la incita a declarar la guerra a los Estados Unidos de América. Una batalla a gran escala se produce en Washington, D.C. Cuando se organizaron los ataques en California y Kansas, el control mental de Circe sobre Hipólita se vio comprometido. Ella recuperó el sentido y suspendió la guerra. Todas las mujeres fueron castigadas por sus acciones violentas. A todas las amazonas les sería borrada la memoria y del recuerdo de toda la humanidad. Fueron dispersas por el mundo, viviendo como mujeres mortales. Hipólita fue exiliada a Temisquira, que a pesar de un puñado de prisioneras amazonas estaba totalmente desierta. El mismísimo Zeus, que conocía la verdad, intervino, y las amazonas dispersas fueron luego devueltas a Temisquira. Todas se integraron por completo. Las distinciones y diferencias significativas entre amazonas de Temisquira y amazonas de Banamigdal aparentemente desaparecieron, conviviendo tal y como las conocemos en la actualidad. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram y demás redes sociales. Dejaré un link en la descripción. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira. Muchas gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Un abrazo grande y hasta la próxima.